Mateo capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 35 al versículo 37. Dice así la Escritura, estoy leyendo en la versión de la Biblia de las Américas. Dice: el hombre bueno de su buen tesoro saca buenas cosas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo os digo que de toda palabra, diga conmigo, toda palabra. Yo digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Lean fuertemente ustedes el versículo 37 al contar a 3. ¿Listos? 1, 2, 3. Claramente aquí el Señor Jesucristo, este no es invento mío, no es invento de ningún pastor. Es una palabra del Señor que dice: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Miremos un pasaje en el libro de Proverbios, en el capítulo 18 del libro de Proverbios, en el versículo 4. Dice el versículo 4: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, arroyo que fluye, la fuente de sabiduría. Lo vuelvo a leer. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, arroyo que fluye, la fuente de sabiduría. Hemos estado compartiendo en todos estos domingos varios principios que tienen que ver con la persona que ha nacido de nuevo, con aquella persona que es ahora una nueva criatura, es ahora una nueva creación, con aquella persona que ha entendido que ahora vive en el reino de Dios, que su mentalidad es diferente, aquella persona que vive bajo la gracia de Dios, bajo la guía de Dios, aquel hombre y aquella mujer que tienen una mentalidad de acuerdo a la palabra de Dios, hablan lo que la palabra dice, piensan lo que la palabra dice, razonan lo que la palabra dice, entienden lo que la palabra dice. Y este nuevo ser, esta nueva criatura a la cual el apóstol Pablo se refiere, donde dice: porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Diga conmigo, nueva criatura. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y esta nueva criatura, esta nueva creación, tiene una forma diferente de pensar. Es un nivel diferente. Es un nivel de vida completamente diferente. Porque está probado que el evangelio mejora la vida de cualquier persona. Si el evangelio no ha mejorado tu vida, no sé qué evangelio has creído. El evangelio está supuesto a mejorar tu vida. Está supuesto a hacerte una mejor persona. Y no les estoy hablando nada de positivismo. El Señor Jesucristo claramente dijo en Juan 10:10 al final: yo he venido para darle vida y vida en abundancia. Esta nueva criatura que entiende que tiene vida eterna ya. Muchas veces la gente entienden o predican que la vida eterna es llegar allá a los cielos. La vida eterna la tenemos ya. La Biblia dice que tenemos la vida del Hijo de Dios. Él dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esa vida de Dios, la vida Zoé, del cual habla Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para que tengan Zoé. Esa palabra Zoé
significa vida como la tiene Dios. Una vida diferente, una vida sin limitaciones, una vida sin enfermedades, una vida donde cualquier obstáculo lo podemos superar, cualquier gigante lo podemos derrotar. La Biblia dice que no hay nada imposible para el que cree. Y esa debe de ser la mentalidad de cada uno de nosotros. Hoy yo voy a hablar sobre un principio que muchas veces es mal comprendido. No se entiende bien, debido a veces a los abusos, debido a veces a la enseñanza equivocada. Pero la vida que vivimos ahora, la vivimos en el Espíritu. Amén. Es una vida de fe. Antes de venir a Cristo, vivíamos guiados por los sentidos. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Vivíamos guiados por los estados de ánimo. Hoy que eres cristiano, hoy que eres un hijo y una hija de Dios, tú no puedes ser guiado por los sentidos. Tú no puedes ser guiado o guiada por tus estados de ánimo. Si tú todavía estás en esa condición, es porque todavía no has comprendido a ciencia cierta lo que Jesús ha hecho por tu vida y lo que has recibido en tu espíritu. La vida de Dios trae poder. La vida de Dios trae esa gracia. La vida de Dios cambia todo. Amén. Transforma todo completamente. Pero una de las razones por la cual muchos cristianos experimentan derrota en sus vidas es porque creen y confiesan las cosas equivocadas. Por lo tanto, uno debe de entender lo que voy a hablar en este momento, que se llama la ley de la confesión. La ley de la confesión. Porque es muy importante aprender sobre la fe. Les he dicho, congregación, que el tema número uno que debe aprender un creyente es la fe. Tu tema número uno no debe de ser el fin del mundo. Es más, la Biblia dice, ¿hallará fe el Hijo de Dios cuando regrese? Es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El justo por la fe vivirá. Amén. Ahora caminamos por fe y no por vista. Por lo tanto, yo debo de entender cómo la fe funciona, cómo la fe trabaja, cuáles son los principios que gobiernan esto. El último pasaje que leímos en el libro de Proverbios dice claramente: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Dice que son aguas profundas las palabras de la boca de un hombre, arroyo que fluye, la fuente de sabiduría. Y el Señor Jesucristo dijo: por tus palabras vas a ser justificado, o por tus palabras vas a ser condenado. Se nos da acceso al poder que Dios tiene disponible para nosotros a través de nuestras palabras. Con ellas podemos cambiar el curso de nuestra vida. Es tan poderosa la palabra, es tan poderosa la boca, es tan poderosa la lengua, que el apóstol Santiago dice que la lengua puede cambiarle el curso a la vida a una persona. Completamente. Cuando una persona está en problemas, lo que tiende es a pensar más en el problema. Me va mal, qué difícil es la vida. Y algunos piensan que Dios los escogió para sufrir. Dice: yo creo que Dios me escogió para sufrir. Yo creo que Dios me escogió para que los demás tengan temor de cómo queda una persona si no le obedece a Dios. Ese no es Dios. Dios te ama. Dios quiere lo mejor para tu vida. La persona número uno interesado en tu bienestar es Dios. Él quiere que estés bien. Él quiere que tengas una vida victoriosa, una vida sana. Que cuando la enfermedad quiera venir a tu vida, la unción que hay en ti, dice que la unción pudre el yugo. La unción es tan poderosa. Mira esto. La unción es tan poderosa que cuando algo contrario a lo que Dios dice sobre tu vida
quiere tocar tu cuerpo, la unción lo destruye. La unción de Dios está en tu vida de una forma tan poderosa que ni cuenta te has dado de cosas que habían querido venir contra tu vida, y la unción se encargó de todo. Y aquello se eliminó, aquello desapareció, aquello ni llegó a tu vida por la presencia de la unción. Amén. La confesión es la clave para desatar la fe. Diga conmigo, clave. La confesión es la clave para desatar la fe. Y cuando nosotros renovamos nuestra mente con la palabra y hablamos de acuerdo a la palabra, entonces estamos desarrollando fe. No puedes llevar una vida de fe ambigua, donde por un lado hablas fe y cuando oras hablas decepción, hablas tristeza. No puedes estar por un lado diciendo yo sé que Dios es mi ayudador, declarando en fe, y cuando estás orando decirle al Señor, Señor, yo no sé si me oyes. ¿En qué estamos? ¿Te oye o estás viviendo en victoria? Tienes que decidir qué declaración vas a usar sobre tu vida. Tienes que decidirlo de una forma especial. La palabra confesión, bajo el contexto de lo que estoy hablando sobre la ley de la confesión, significa reconocer. Cuando tú estás confesando la palabra, estás reconociendo lo que la palabra dice. La palabra también confesión, en el sentido de lo que estamos tratando, significa declaración que uno hace de lo que sabe sobre algo. Si tú sabes que eres victorioso, habla victoria. Si tú sabes que eres una persona que la Biblia dice que vas a avanzar en la vida, avanzas en la vida. La palabra dice que vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Amén. Eso es lo que la palabra dice, que tú y yo vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Dice que Cristo nos lleva de victoria en victoria. Esa es la vida cristiana. La palabra confesión también significa poseer o reconocer en fe. Así que cuando estás confesando la palabra, estás reconociendo, estás declarando lo que sabes, estás poseyendo. Diga conmigo, lambano. ¿Saben cuál es esa palabra, no? Esa palabra griega, cuando el Señor Jesucristo dijo el reino de los cielos se hace, ¿qué cosa? Fuerza. Y solamente los valientes que hacen, lambano. La arrebatan. La arrebatan. ¿Cuántos aprendieron unos domingos atrás acerca de colectar gracia? ¿Se recuerdan? Acerquémonos pues, dice, confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Al trono de la gracia. Para que recibamos, para que colectemos ayuda para el momento oportuno. Oh, mis amados hermanos, recuerden que el Señor Jesucristo declaró categóricamente y Él dijo, no te abandonaré ni te desampararé. Amén. Así que independientemente de lo que tus sentidos ven o perciben, su palabra dice que Él no te va a abandonar, que Él no te va a dejar. Amén. Y eso es muy importante, muy importante. ¿Por qué la ley de la confesión? Lo primero que quiero decirles es que las palabras que hablamos nos pueden poner en cautiverio y causar que nos estanquemos en la vida. En el libro de Proverbios, en el capítulo 6 de ese libro, en el versículo 2, hay una expresión muy interesante. Está hablando acerca del acuerdo que hace una persona, pero también se aplica a lo que estamos hablando. Dice en el versículo 2, si te has enredado con las palabras de tu boca, si con la palabra de tu boca has sido atrapado, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, porque has caído en la mano de tu prójimo. Vemos aquí el principio que hay de cuando una persona habla algo y declara algo, se enreda con sus palabras. Y debemos de entender que las palabras que hablamos nos pueden poner en cautiverio. Es muy importante cómo uno habla. Es muy importante lo que uno confiesa, porque esas palabras o producen cautiverio
o producen estancamiento en la vida de la persona. Claramente dice versículo 2, dice claramente: si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, enredo y trampa con las palabras. Si estás enredado con tus palabras, no sé si Dios me oye, dicen algunos. O piensan que es humildad decirle a Dios: llego delante de ti, Señor, no sé si me oyes. El Señor Jesucristo no oraba así. El Señor Jesucristo, cuando oraba y iba a declarar algo, le decía al Padre: te doy gracias. ¿Por qué? Porque tú siempre me oyes. Siempre me oyes. La palabra dice que Dios está atento a la voz de los justos, a lo que uno está hablando, a lo que uno está declarando. Las tinieblas quieren que nosotros creamos y confesemos las cosas equivocadas para ser derrotados por nuestras propias palabras. Yo creo y sé que existe la lucha espiritual, la guerra espiritual. Pero como pastor yo me he dado a la tarea de no darle tanto crédito al diablo y hablar más del diablo que de Jesús. Hablar más de los ataques del diablo que lo que Jesús hace. Hay creyentes que tienen una especialidad para ver demonios por todos lados. Demonio de esto, demonio de lo otro, demonio aquí, demonio allá. Lo que les he dicho muchas veces este ejemplo: cuando alguien viene a la iglesia, se le revienta una llanta. El diablo no le ha reventado ninguna llanta. La llanta se reventó, cámbiela y siga su camino. No le dé crédito al diablo hasta en una llanta ponchada. Uno tiene que tener mucho cuidado, porque para las tinieblas neutralizar o estancar la vida de una persona no necesita mostrarte demonios, no necesita ponerte con unos ataques demoníacos terribles. Yo sé que existe eso, yo sé que se da eso, pero lo que las tinieblas van a buscar, escuche esto, es ponerlo a uno en una posición tal en cuanto a nuestras palabras que van en contradicción con lo que Dios está hablando sobre nuestra vida. Porque cuando nosotros no hablamos lo que Dios dice con nosotros, aunque la bendición de Dios quiera fluir sobre nosotros, no llega, no fluye. Porque Dios no tenga poder, no, por el poder que hablamos. La Biblia dice: hay poder en la lengua del hombre para matar y para dar vida. Y debemos de entender ese principio claro. El apóstol Santiago habla de eso. Si alguien está falto de sabiduría, ¿qué dice? Pídale a Dios, que lo da todo abundantemente y sin reproche. Y dice: pero pida sin dudar, porque el que duda es como la ola del mar, llevado de un lado para otro. Habla de inconstancia y dice: que no piense tal persona que recibirá cosa alguna de parte de Dios, siendo inconstante en todos sus caminos. Lo que las tinieblas quieren es ponerte a ti y a mí en una posición donde no estamos en sintonía con la palabra, donde no estamos en constancia con la palabra, donde no estamos de acuerdo con la palabra. Y por más que oremos, por más que pidamos, no vamos a ver resultados, porque nuestro hablar está contradiciendo lo que Dios dice. No sé si me explico. Amén. Recuerden que para salir de esta trampa donde dice: si te has atrapado con las palabras de tus labios, si te has enredado con las palabras de tus labios, si has caído en esa trampa, ¿qué es lo que uno debe de hacer para librarse de eso? Uno debe de pensar, debe de creer y debe de hablar en consonancia con la palabra de Dios. Si estás en luchas, no hables tanto de tu montaña. Háblale a la montaña, aleluya. Háblale a la montaña, amén. Siempre me ha escuchado esta expresión desde que yo lo oí. Recuerda que está una montaña. La montaña representa los problemas. Diga conmigo: problemas. Diga: dificultades.
Diga intimidación. La montaña representa eso. Un problema te está intimidando, un problema te está deteniendo, es un obstáculo que está delante de ti. Háblale a la montaña. Y si vas directamente a la montaña y la montaña no se quiere apartar, dale por la derecha. Si no puedes darle por la derecha, dale por la izquierda. Si no puedes por la izquierda, pásala por abajo. Si no puedes por abajo, pasa por arriba. Y si no puedes ninguno de esos, pasa en medio de la montaña. Amén. Pasa en medio de la montaña. El Señor Jesucristo dijo, háblale a la montaña. No dijo, habla de tu montaña. Háblale. Háblale. Amén. 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 Es muy importante, porque palabras determinan la forma en que pensamos, la forma en que pensamos determina la forma como nos sentimos, y la forma como nos sentimos determina las decisiones que tomamos. Tú ya no andas por los sentidos, tú eres un hijo y una hija de la palabra, tú eres un hijo y una hija de luz. No estás en tiniebla, caminas durante el día, caminas en victoria. Por lo tanto, tu palabra tiene que estar en sintonía con la palabra de Dios. Amén. Las cosas más poderosas que hay en el universo son palabras. No existía nada y Dios habló. Dios dijo, sea la luz, y la luz apareció. Pero quiero que sepamos que hay un prerequisito para activar la ley de la confesión, y es creer lo que confesamos. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, en el versículo 20 de ese capítulo, el Señor está hablando a los discípulos. Los discípulos llamaron al Señor en privado y le expusieron un problemita que habían tenido. No habían podido sacar un demonio. Y le dijeron al Señor, si ustedes leen el versículo 19, dice, entonces los discípulos llegándose a Jesús en privado dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Por qué no puedo? Dice alguien. ¿Por qué no lo logro? ¿Por qué no lo alcanzo? Y Él les dijo, por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de acá, y se pasará, y nada os será imposible. Dice que nada os será imposible. Mis amados hermanos, yo sé que este es un tema de la fe donde muchas veces dejamos que nuestra naturaleza humana tome mucho control. Alguien puede decir, yo entiendo lo que está diciendo el pastor, pero uno es humano, uno siente. Pues tú ya no eres humano. Tú eres un superhombre, una supermujer. La vida de Dios está en ti. La Biblia dice que el poder está en la sangre. Y la sangre de Jesús tiene poder para causar muchas cosas en nosotros. Debemos de creer. Dice que si le decimos, si le hablamos, dice, diréis a este monte. Es decir, si le hablas a ese monte, le dices, pásate de aquí, y se pasará, y nada os será imposible. Es la ley de la confesión. Es cuando tú logras pelear esa batalla de superar los sentidos y comenzar a hablar en fe. De pronto el médico te dice, de acuerdo a nuestros exámenes, usted se va a poner peor. Pero la ley de la confesión dice no, no. La ley de la confesión dice, hace más de 2000 años yo morí por ti. Cargué con tus dolencias, cargué con tus enfermedades, cargué con toda debilidad que había en tu vida. Yo cargué con ello.
Y ahora tenemos la vida de Dios. La Biblia dice: el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Y por eso la palabra dice, el salmista declarando, dice: yo sé que no moriré y voy a declarar las maravillas del Señor. Pero tú tienes que hablar en confianza. Si alguien dice: ese negocio no camina para ningún lado, tú sabes que eso es mentira. Tú sabes que el Señor Jesucristo, en su palabra, el apóstol Pablo, hablándola, inspirado por el Espíritu Santo, dice: mi Dios pues suplirá para cada una de vuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. El profeta Jeremías dice: hablando de parte de Dios, dice: yo no sé los planes que tengo para vosotros, planes de paz, planes de esperanza, para daros, dice, un futuro mejor. Un futuro mejor. Alguien diga: un futuro mejor. Un futuro mejor. Fuertemente diga: un futuro mejor. Eso es lo que Dios tiene para ti, un futuro mejor. Pero tienes que creerlo, tienes que hablarlo, tienes que confesarlo. Amén. 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 Era la incredulidad, era la poca fe de los discípulos que no les permitió llevar a cabo lo que ellos podían hacer. Toda persona que está aquí, que tiene la vida de Dios, que tiene el Espíritu Santo, puede sacar cuanto demonio haya. Cualquier persona. Usted puede estar en una casa, en un estudio, y se manifiesta un demonio. No salga corriendo allá afuera a la calle con el teléfono. Llame al hermano tal. ¿Qué pasa? Tenemos un demonio aquí. Sáquelo en el nombre de Jesús. Amén. Regrese a ese lugar y entiende, diga: estaba llamando a alguien pero está ocupado. En el nombre de Jesús, fuera. Con autoridad, porque tienes el poder de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos escucharon la pregunta? ¿Cuántos de ustedes tienen el Espíritu Santo? Si usted tiene el Espíritu Santo, diga un fuerte amén. ¿Qué dice Hechos 1:8? Y recibiréis ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Cuál es poder? ¿Cuál es la palabra en el original para poder? Dunamis. Poder. Ya tienes poder. Si tienes el Espíritu Santo, tienes poder. Dunamis es esa habilidad, esa capacidad sobrenatural para producir cambios. Está en ti el dunamis de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Dios habló palabras llenas de fe. Dios habló, y cuando Dios habló, produjo algo. Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba, producía algo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora nosotros somos hijos de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y todo hijo debe de imitar ¿a quién? A su padre. Eso es lo que dice Efesios 5:1. 5:1. La traducción de Efesios 5:1 en la versión amplificada en inglés al español sería de esta manera: por lo tanto, conviértanse en imitadores de Dios. Aleluya. ¿Cuántos imitadores de Dios hay aquí? Eso dice la Biblia, imitadores de Dios. Y esa versión diría: por lo tanto, conviértanse en imitadores de Dios, cópienlo y sigan su ejemplo. Cópienlo y sigan su ejemplo. Como hijos bien amados, imiten a su Padre. Imiten a su Padre. Si nuestro Señor Jesucristo habló con autoridad, nosotros vamos a hablar con autoridad. Si el Señor Jesucristo no le tuvo temor a las circunstancias, a la adversidad, de nosotros tampoco. Si el Señor Jesucristo dijo: yo he venido a hacer tu voluntad, nosotros también podemos decir: yo estoy aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Como hijos amados, imitemos a Dios. Imitemos a Dios. Amén. Los principios de la fe son fundamentados con leyes espirituales. Nuestras palabras articuladas o pronunciadas establecen que estas leyes espirituales comiencen a moverse, comiencen a funcionar a nuestro favor.
Es muy importante cuando estás enfrentando algo, cómo hablas. Lo he dicho por años. Es muy importante. La gente puede orar por ti. Otros pueden orar por ti. Pero mientras tú no cambies tu confesión, no vas a ver los resultados que anhelas. Hay una palabra muy importante para recibir algo sobrenatural y milagroso de parte de Dios, y es la sintonía. Nuestro espíritu, nuestra boca, tiene que estar en sintonía con la palabra de Dios. Cuando nuestro espíritu y nuestra boca están en sintonía con la palabra de Dios, cosas poderosas comienzan a suceder. Así que las palabras articuladas o pronunciadas, el Señor mismo dijo: por tus palabras vas a ser justificado, o por tus palabras vas a ser condenado. Tú puedes lograr muchas cosas para Dios. Tú puedes causar que ese problema que estás enfrentando comience a cambiar por tu confesión. Lo que hablas, lo que dices, cómo te refieres a esa situación. Y por favor, no quiero que piensen en ningún momento, no, el pastor es insensible cuando hay una persona está en ataques y todo eso. No, no es que sea insensible. Es que la lástima nunca ha ayudado a nadie. A nadie. Nadie del cual se ha tenido lástima ha salido del problema donde estaba. Es más, cuando una persona se le tiene lástima y esa persona no cambia su confesión, hace más profundo el hoyo en el cual está. Pero cuando alguien entiende que las palabras habladas programan nuestros espíritus, tu palabra, la palabra que yo hablo, programan nuestro espíritu para la victoria o para el fracaso. Aunque ya el Señor ha dicho que nosotros somos más que vencedores, pero para que esa ley espiritual se ponga en acción a nuestro favor, nuestro espíritu y nuestras palabras tienen que estar en sintonía con lo que Dios habla. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque las palabras son como recipientes espirituales. Ellas transportan dos cosas. Tus palabras y mis palabras solo pueden transportar dos cosas. Dos cosas, únicamente dos, no más de esas. Y estas dos cosas representan dos mundos bien amplios. Nuestras palabras o transportan fe o transportan temor. ¿De qué están llenas tus palabras? ¿Qué transportan? La Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de temor, tu boca va a hablar temor. Si tu corazón está intimidado, tu boca va a hablar intimidación. Si tu corazón está todo deprimido, todo decepcionado, tu boca va a hablar eso. Pero si comienzas a cambiar tus palabras y comienzas a cargar palabras de fe, tú vas a ver cómo poco a poco, profetizando sobre tu vida, porque eso es lo que estás haciendo, profetizando sobre tu vida, tu mundo comienza a cambiar. Cuando Dios le mostró al profeta Ezequiel aquel valle de huesos secos, ¿se recuerdan? Dios le preguntó al profeta y le dijo: ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán? La pregunta para ti será: ¿hay esperanza? ¿Hay salida para mí? ¿Hay solución? ¿Será que avanzo? Y el profeta dijo: no lo sé, Señor, solo tú sabes. Y Dios le enseñó cómo arreglar el asunto. Le dijo: háblale a esos huesos secos, háblales, dirígete a ellos. El nombre que tenían esos huesos secos en ese momento eran huesos secos. Y dice el profeta: y hice a como se me instruyó. Y comenzó a hablarle a esos huesos, le dijo: huesos secos. Y les comenzó a hablar que recuperaran vida.
Les comenzó a hablar y dice que poco a poco la carne regresó, los tendones regresaron y todo se volvió a armar y todo volvió a recuperar y a tener vida. Porque ese es el resultado de la ley de la confesión. Tú puedes convertir un valle de huesos secos en un valle lleno de vida. A través de la palabra de Dios, a través de la instrucción de la palabra. Amén. Está bien poner peticiones delante de Dios, pero para muchos problemas que uno tiene, ya está la respuesta en la palabra que hay que hacer. Amén. Ya ahí está la respuesta en la palabra de lo que hay que hacer. Recuerda, tus palabras y mis palabras son recipientes, ya sea de temor o de fe. Tú decides. Tú decides. Amén. Rápidamente les digo 4 razones por las cuales la confesión de la palabra de Dios funciona. Aunque claro que mucha gente piensa que confesar la palabra de Dios es un acto mecánico, y que solamente de agarrar un versículo bíblico, aprendértelo de memoria, no solamente se trata de eso, tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Amén. Recuerda esto, la confesión es la fuerza que está detrás de nuestra fe. Es esa fuerza detrás de la fe. Y la fe, apunten esto por favor, tiene que estar en 2 lugares para que funcione. En 2 lugares. El primer lugar, en nuestro corazón. Y el segundo lugar, nuestra boca. En esos 2 lugares tiene que estar la confesión para que la fe funcione. Tiene que estar en tu corazón. Cuando digo en tu corazón es que esa fe, esa confesión, ha llegado a tu espíritu. Y tú te estás agarrando de esa palabra. Recuerden algo, recuerden que la palabra profética no es necesariamente para el momento en que la recibes. Algunas veces sí, gran parte del tiempo no. Porque esa palabra profética es para que cuando entres en momentos difíciles, cuando entres en retos en tu vida, te acuerdes que Dios te habló. Cuando digas yo no aguanto, te acuerdas que Dios dijo yo soy el que te esfuerzo, yo soy el que te da fuerzas. Cuando estás a punto de rendirte, te recuerdas que Dios hubo un momento en que te llamó. Y así sucesivamente. Recuerden que confesar, apunten esto también, es admitir que algo es verdad. Aleluya. Es admitir que algo es verdad. Cuando tú dices que tú eres vencedor, estás admitiendo de que es verdad. Mira el concepto de la palabra y el concepto humano. Cuando una persona está por dificultades y todo eso, y se ha apartado, la gente dice, cayó. No he visto al hermano tal, no he visto a la hermana tal, es que cayó. Yo la primera vez que escuché eso, cayó, yo pensaba que se había caído. Y por lo tanto fue dura la caída y por eso no venía. Y después entendí que se estaban refiriendo de una forma espiritual. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice, tú que juzgas a otro, tú que dices esto y esto de tu hermano, para su Señor, dice, para su Señor, diga conmigo, para su Señor, dice, para su Señor está de pie. Está de pie. Y por eso es que a una persona, entre comillas, que ha caído, cuesta levantarse, porque el concepto religioso le digo, usted no se puede levantar. Y Dios dice, solo regresa a mí. Solo arregla lo que tienes que arreglar y camina conmigo, porque para mí estás de pie. Eso es lo que hay que hacer.
Y esa persona arregla lo que tiene que arreglar de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso es que confesamos la palabra. Recuerdo estábamos usando a veces algunas confesiones y alguien escribió, no, esos que hacen confesiones, eso que esto y lo otro, porque la persona no entiende. Yo sé que ha habido abusos en esta área, pero recuerden algo, nadie puede falsificar un billete de a $3. ¿Será que alguien puede falsificar un billete de a $3? ¿Podrá alguien? ¿Por qué no? Porque no existe. Lo único que las tinieblas falsifican es aquello en lo que saben que hay verdad y lo transgiversan, para que aquel hijo o hija de Dios no se acerque a eso, no camine con eso. Lo mismo es con la confesión. En mi posición como pastor, yo no estoy de acuerdo con algunas personas que dicen, no, es que los predicadores de fe. ¿Y qué vamos a predicar entonces? Si la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. O sea, aquí no. ¿Cuántos de ustedes me han oído predicar a mí decir, en el nombre de Jesús creemos que $1.000.000 aparece? No. Eso es un extremo. Lo que uno debe de hacer es desarrollar una vida en relación con Dios y su palabra, de que nuestra boca y nuestro corazón estén en sintonía con lo que Dios dice y comenzamos a ver efectividad en aquello que hablamos. Recuerden que algunos de ustedes necesitan lo que dice la palabra perseverancia. Dice la Escritura que algunos con su perseverancia salvan sus almas. Perseverancia. ¿Por qué hablo de esto? Porque esto no significa que llegas hoy a tu casa y comienzas en el nombre de Jesús, así como nos enseñó el pastor. Se arregla esto, se arregla lo otro, se arregla aquí, y al día siguiente las cosas empeoran. Uno necesita perseverar, porque tu perseverancia es tu señal de que tú estás diciendo, yo creo esto, y absolutamente nada me va a hacer cambiar lo que yo pienso de la palabra. Amén. Todavía no les he dicho las 4 cosas, ¿verdad? ¿No? Ok. Lo primero, confesar la palabra funciona porque es la forma como sembramos semillas en el reino de Dios. De acuerdo a Mateo, en el capítulo 12, versículo 34, versículo ahí como para comenzar un devocional en la mañana. ¿Está ahí en la pantalla? ¿Ah? Está el Señor hablándole a los religiosos de ese tiempo. Y Él usa la frase ahí, camada de víboras. ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Y debemos de plantar esas semillas. Las palabras son semillas, diga conmigo, las palabras son semillas. Recuerda esto, tu vida es como un jardín, como una hortaliza. Y las palabras son las semillas o el fruto que ahí sembramos, y de acuerdo a esa semilla, así se va a reproducir el fruto. Amén. Marcos capítulo 4, versículos 26 al versículo 27, dice de esta manera, decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga, y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Sembrar semillas, palabras, es plantar la palabra de Dios en nuestro corazón. No sabemos cómo aquello está creciendo, pero está creciendo.
Y lo que sí sabemos es de que va a dar un fruto. Diga conmigo fuertemente, va a dar un fruto. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13, dice de esta manera: pero teniendo el mismo espíritu de fe, el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, ¿qué pasó? Creí, por lo tanto, ¿qué? Hablé. Lo que tú hablas es la proyección de lo que crees. Amén. Lo que hablas es la proyección de lo que crees. Eso es. Nuestras palabras no son otra cosa más que el revelador del contenido de nuestro corazón. Nuestras palabras revelan quiénes somos. Nuestras palabras son un identificador de nuestro carácter, de nuestra personalidad, de lo que creemos. Tú tienes que decidir hoy: ¿vas a vivir la vida cristiana bajo la ley de la confesión, de acuerdo a lo que está escrito, creí, por lo tanto hablé? ¿O vas a vivir de acuerdo a tus palabras y a tus estados de ánimo? Dice la palabra: nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Por lo cual también hablamos. Romanos capítulo 8. En el versículo, déjeme confirmar este versículo. Versículo 7 dice: ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. ¿Qué es lo que es enemiga de Dios? La mente puesta en la carne, la mente puesta en los sentidos, es enemiga de Dios. Dice que ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Uno debe de dejar de pensar de una forma que va en contra de lo que Dios ha establecido o de lo que Dios dice para tu vida. No digas no siento paz, porque eso va en contra de lo que Dios ha dicho. Muy contrario a lo que Jesús dijo. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y Él nos dice que es una paz que Él la da y no la da como el mundo la da. No es una paz circunstancial, es una paz interna. Puede haber tormenta afuera, pero adentro hay mucha calma. Adentro hay mucha calma, porque tú estás guiando tu vida de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que las palabras son semillas que sembramos en el reino de Dios. Número 2. La confesión de la palabra de Dios funciona porque causa que nuestra fe trabaje. Les voy a mostrar un ejemplo en el libro de Job, de lo poderoso que son las palabras. Capítulo 3, versículo 25. Job está hablando algo. Job pasó una gran calamidad sobre su vida. Y aunque es un libro, amados hermanos, que está ahí para instruirnos, no necesitas pasar todo lo que Job pasó para entender este principio. Aquí hay un principio muy revelador. Si ustedes ven, está en la pantalla el versículo 25. ¿Está ahí? ¿Qué es lo que dice ahí? La primera parte dice: pues lo que temo viene sobre mí. Lo que temo viene sobre mí. Y dice también: y lo que me aterroriza me sucede. Noten ustedes cómo las palabras y la forma de pensar lo ubica a uno. Noten ustedes cómo de pronto alguien, de acuerdo a la información que recibió, estaba caminando tranquilo
Estaba viviendo la vida tranquila esa persona. Y de pronto va al médico. Y el médico le hace un chequeo y el médico le dice: usted tiene cáncer. Le quedan unos pocos meses de vida. Y si esa persona no es una persona de fe, que no es una noticia fácil, pero su corazón puede ser agarrado por el temor. Cuando Job salió de toda esa situación, cuando él comenzó a confesar lo diferente, él en un momento dijo: yo sé que mi Redentor vive. Y aunque dice, y aunque me matare, yo sé que mis ojos van a verle. Pero cuando uno deja controlar su vida por el temor, la Biblia dice en el libro de Proverbios que el temor pone lazo al hombre. Amado, Dios no te ha dado espíritu de temor. Dios no te ha dado intimidación. Por favor, no hables como una persona normal a decir: bueno, uno es humano, usted sabe que todo el mundo tiene temor. No, la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios habla de gente valiente. La palabra de Dios habla de personas que no tienen temor. Dice que Dios no te ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. En una ocasión escuché a un general de los Estados Unidos que le preguntaron: describa lo que es valentía. Y él se quedó pensando por unos segundos, hizo una sonrisa y dijo: para mí valentía es, aunque el temor te ataque, no sales corriendo. Y cuando yo escuché eso, lo escribí. Dije: wow. Porque uno puede poner valentía, es que hace esto, que hace lo otro. Y dice: aunque el temor te ataque, tú no sales corriendo. Y dominas aquello y alcanzas aquello. Porque cuando tú comienzas a confesar la palabra de Dios, causa que funcione para ti. Usted tiene esto y esto, y tú confiesas lo que le dije hace unos minutos: yo sé que viviré. Yo sé que viviré. El espíritu de vida en Cristo Jesús. Yo tengo el espíritu de vida. La palabra dice el mismo espíritu. Diga conmigo: el mismo espíritu. Dice la palabra, dice el mismo espíritu. Ese es uno de mis versículos preferidos. El mismo espíritu, no otro, no uno parecido, no uno más o menos que funciona igual. El mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, dice que vive en nosotros, está en nosotros y va a vivificar nuestros cuerpos mortales. El mismo espíritu. La victoria en la vida cristiana es cuestión de conocimiento o de ignorancia. Mi pueblo es destruido, dice el profeta, hablando de parte de Dios, porque le faltó conocimiento. ¿Cuál es el tema? Uno de los temas principales que el apóstol Pablo desarrolla en sus cartas: adquieran conocimiento. Adquieran conocimiento. ¿Cuál es el tema principal en el libro de Proverbios? Adquiere conocimiento. Adquiere conocimiento. Dice: compra la verdad y no la vendas. No la vendas, no negocies la verdad. Amén. Recuerda algo: cuando confesamos la palabra, nuestro oído interno escucha y recibe lo que estamos diciendo. Hay un oído interno, el oído del Espíritu. Escucha lo que está diciendo nuestra palabra y comienza a entrar en sintonía con Dios. Claramente dice Romanos 10:17, solo apunten la cita bíblica, ustedes se lo saben muy bien, donde dice que la fe viene por el oír, la palabra, el oír la palabra. No es el oír una predicación, el oír la palabra. Que cuando tú escuchas la palabra, tú dices: verdad, eso es para mí, eso es una realidad en mi vida. Y la palabra comienza a edificar tu fe, a fortalecer tu fe. El único alimento de la fe es la palabra. La palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Número 3, confesar la palabra de Dios funciona porque renueva la mente. Hay que renovar la mente. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Pasaje muy conocido para esto es Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis. Me gusta esa palabra, verificar. Verificar. ¿Verificar qué cosa? Que la voluntad de Dios es buena, aceptable y perfecta. En la parte de aquí atrás, ustedes ven toda esa pared que está ahí, altas. Se encuentran ahí las pipas del primer órgano que existió en la historia de los Estados Unidos en la costa oeste de los Estados Unidos. Este es el primer órgano de pipa que se trajo a la costa oeste de los Estados Unidos. Aquí detrás está el órgano. Muchos de ustedes no lo ven. Muchos de ustedes ni sabían que eso estaba ahí. Eso no significa que no existía. Aunque no lo sabías, no significa que eso no estaba ahí. ¿Qué es lo que único? Por eso dice verificar, porque se verifica lo que ya existe. ¿Qué es lo único que tienes que hacer para verificar? Pues solo creerme que lo que te estoy diciendo así es. Pero si no me crees, lo único que tienes que hacer es subir las gradas y ver, sí, es piano, mire, sí, ahí está el órgano. Oh, sí, ahí están esas pipas. Estás verificando algo que ya existe. ¿Qué es lo que ya existe para ti? La voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios para ti? Es buena, es agradable, es perfecta. Amén. Así que cuando renuevas tu mente, verificas lo que ya existe. Lo que ya está ahí. Verificas que la sanidad es tuya, que la paz es tuya, que la prosperidad es tuya, que la protección es tuya. No importa cuánto. Si alguien dice, pastor, que ahí estaban unos brujos afuera, invítelos a que entren. Estaban ahí afuera, estaban haciendo esto y lo otro. Y desde que estaban, alguna gente dice, y desde que pasaron esos brujos, siento dolor de cabeza. ¿Qué cuento me está diciendo? ¿Qué cuento me está diciendo? ¿Cuál es la herencia de los justos? Ninguna arma forjada que se levante contra ti prosperará. Dice que esta es la herencia de los justos. Amén. Amén. Así que cuando tú, la palabra de la confesión funciona cuando tú renuevas tu mente. Deja de pensar miseria. Deja de pensar limitaciones. Y renuévate con la palabra. La palabra alimenta nuestro espíritu. Y cuando nuestro espíritu es alimentado, entonces se renueva a través del conocimiento de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículos 9 al 10, el apóstol Pablo está hablando a los colosenses y dice que nos renovemos en nuestro espíritu y nos vistamos de ese hombre nuevo, esa mujer nueva, que conforme al conocimiento que va teniendo cada día, se va dando cuenta y cuenta y cuenta de cómo Dios le creó. ¿Se recuerda lo que aprendimos en esta semana? Tú eres una creación de Dios. Eres la mayor obra que Dios hizo. Amén. 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 ¿Cuántos lo creen? Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. Y lo último. ¿Cuántos dicen lo último? Confesar la palabra de Dios funciona porque mantiene la respuesta delante de nosotros. Mantiene la respuesta delante de nosotros. Filipenses, en el capítulo 4, versículo 6 al versículo 8. Por nada estéis afanosos,
por nada o para nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, noten ustedes, mediante oración y súplica con acción de gracias. ¿Por qué esa súplica incluye acción de gracias? Porque la acción de gracias afirma, ya lo tengo. ¿Te has fijado que uno da las gracias siempre que uno recibió algo? Te llegó, gracias, ya lo recibí. La acción de gracias es, ya lo tengo, ya lo tengo. Ya tengo ese trabajo, ya tengo ese avance, ya tengo esa prosperidad, ya tengo esa solución, ya tengo esa respuesta en el hogar, en el matrimonio, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, y por lo tanto hay acción de gracias. Le das gracias a Dios porque ya lo tienes. Acción de gracias. Y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios, ¿qué hace la paz de Dios? Sobrepasa todo entendimiento, guardará, le pondrá un escudo, le pondrá una protección al corazón y a nuestras mentes en Cristo Jesús. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestra mente en Cristo Jesús. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. En esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Cuando cuando te sientas enfermo, mírate en el futuro cómo vas a estar. Mírate cómo estás. Haz planes. Voy a lograr esto, voy a alcanzar esto, voy a estar haciendo esto. Esta situación no me detiene, esta situación no me obstaculiza, yo avanzo. Yo voy avanzando y avanzando, tengo la gracia de Dios. La gracia de Dios produce en mí hacer mucho más. Voy a avanzar, Señor. Tu palabra dice que tú puedes hacer por mí mucho más abundante de lo que creo y espero. Ese es el Dios que tú tienes, Señor. Comienzas a pensar lo bueno, comienzas a pensar lo digno, lo justo, lo amable, lo honorable. Todas estas cosas vienen de la palabra de Dios. Cada vez que enfrentes un problema, debemos centrarnos en las cosas buenas. Cada vez que estás enfrentando una situación, piensa en lo bueno. Piensa que vas a avanzar. Y esto a mí no me destruye. Si alguien te dice, uy, hermano, de ahí usted no se levanta, ahora sí que no. Tú diles, no me pierdas de vista y mira cómo me levanto. Mira cómo me levanto. No, ahora sí se acabó. No se ha acabado. Apenas está comenzando. Apenas está comenzando. Esa es la mentalidad del justo. El justo piensa de esa manera. El justo tiene una forma diferente de pensar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y termino con este pasaje. Isaías, capítulo 55 de Isaías. Aleluya. Isaías, capítulo 55. Comencemos a leer del versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Ya les he explicado muchas veces, cuando he enseñado en la iglesia, que este pasaje ya no se aplica a nosotros. No se aplica a la nueva creación. El apóstol dijo, escribiendo, ¿quién ha conocido la mente de Dios?
¿quién le conoce a Él para que le instruya? Y declara: mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Que tenemos la mente de Cristo. Podemos pensar de esa manera, podemos razonar de esa manera. Y comienza el Señor a hablar en el versículo 9, dice: porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero ahora nosotros sabemos que tenemos la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Versículo 10: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra. Diga conmigo: riegan la tierra. ¿Y qué es lo que pasa? Ese regar de la tierra, haciéndola ¿qué cosa? Producir. ¿Y qué más? Y germinar. Haciéndola producir y germinar. Dando ¿qué cosa? Semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. La confesión de la palabra de Dios funciona porque mantiene la respuesta ante nosotros. La Biblia dice que la palabra de Dios no regresa a Él hasta que cumpla el propósito por el cual Dios la ha enviado. Si su palabra fue enviada para ayudarte, no va a regresar a Dios hasta que esa palabra te ayude. Si su palabra fue enviada para sanarte, no va a regresar a Dios hasta que sane. En el libro de los Salmos dice claramente: envió su palabra y lo sanó. Si su palabra fue enviada para liberarte de una situación, no va a regresar a Dios hasta que experimentes esa libertad. Si la palabra de Dios fue enviada para solucionar ciertas cosas y no se han solucionado, no va a regresar hasta que se solucione. Yo quiero que sepas algo: mientras la solución, la respuesta o el avance no ha llegado a tu vida, yo quiero que sepas que esa palabra está gravitando a tu alrededor. Está gravitando a tu alrededor. Está flotando a tu alrededor. No se ha regresado a Dios hasta que cumpla el propósito por el cual esa palabra fue enviada. Póngase en pie, por favor. Hola amigos, gracias por visitarnos. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides suscribirte y compartirlo con todos tus amigos. Bendiciones.